Bueno, buenos días chicos, bienvenidos a este video donde vamos a repasar o algunos van a ver por primera vez todo este tema de los pesos atómicos, los moles y qué es el número de Avogadro, ¿verdad? Em, bueno, ya dijimos y sabemos, es obvio que las masas de los átomos individuales son muy chiquitos en comparación con una masa corriente como la que podemos determinar o pesar en una balanza, ¿verdad? El átomo es demasiado pequeño como para poner en una balanza y poder decir, ah, esto pesa tanto o el átomo pesa tanto, ¿verdad? Entonces se consideró conveniente elegir una unidad lo suficientemente pequeña para que las masas de los átomos se puedan expresar por números que nosotros podamos comprender de manera fácil, ¿ok? Se inventó una unidad de medida. Em, y esa unidad de medida es la unidad de masa atómica, oye, también abreviado UMA, ¿sí? Cada elemento tiene una masa relativa con respecto a los otros elementos, ¿sí? Una masa relativa. Y nosotros ya habíamos hablado en años anteriores de que la masa de un átomo está contenida en su núcleo, ¿sí? Y ya aprendimos también a calcular la masa atómica el año pasado, ¿verdad? Sumando los protones y neutrones. Y sabemos que ese dato de la masa atómica o el peso atómico está en la tabla periódica. Entonces, una de las primeras observaciones o uno de los primeros experimentos estableció que el carbono y el oxígeno tenían masas atómicas relativas llamadas tradicionalmente como 12 para el carbono y para el oxígeno era 16. ¿Sí? Entonces, miles de experimentos sobre la composición de un montón de compuestos dieron como resultado una escala exactamente como un doceavo de la masa de un átomo de un tipo particular de carbono que se llama carbono 12. Sí. Entonces, esta es la definición de unidad de masa atómica. Es bastante abstracta, yo sé. A veces ni los químicos entienden, pero hay gente que explica muy bien, ¿verdad? Una unidad de masa atómica corresponde entonces a un, una partícula de las que se encuentran en el núcleo de algún átomo. Ahora se tomó como referencia el átomo de carbono 12, ¿sí? Y sobre este átomo de carbono 12 se hicieron muchas otras definiciones que vamos a ir viendo. Entonces, si en el núcleo del átomo hay una partícula, ¿sí? Como acá hay un ejemplo de un núcleo, ¿sí? Entonces, si suponemos que hay una sola pelotita, no este montón, una sola pelotita, entonces se dice que ese átomo tiene un UMA de masa, un UMA, una unidad de masa atómica. Si tiene dos UMA, dos unidades de masa atómica. Si tiene tres unidades de masa atómica. Si tiene cuatro unidades de masa atómica. El carbono, por ejemplo, tiene 12 UMAs. Eso significa que tiene 12 partículas en su núcleo, entre protones y neutrones. ¿Sí? El hidrógeno, por ejemplo, tiene 1,0794 UMA. ¿Ok? O sea, tiene una sola partícula en su núcleo. ¿Está? Que es un solo protón. El átomo de hidrógeno es luego el átomo más sencillo por eso, porque tiene un solo protón. Bien, entonces, los intentos por medir en forma individual los átomos, ¿verdad? Siempre es complicado porque un átomo no puedo medir solito. Eh, entonces, los intentos demostraron que son demasiado pequeños para poder agarrarles en una balanza y ponerles para saber su peso o su masa, ¿sí? Entonces, la cantidad más pequeña de materia que se puede medir de manera confiable contiene ya una cantidad de átomos muy grandes, ¿verdad? Entonces, si yo quiero agarrar un grano de arena y pongo sobre la balanza, ese grano de arena tiene miles de átomos, ¿tá? Entonces, se requiere una unidad que pueda describir de forma adecuada esas cantidades grandes de átomos que yo ya puedo medir, ¿sí? La idea de una unidad para describir un conjunto particular de objetos es muy antigua, como vemos en la imagen, ¿sí? Ya desde tiempos remotos se habla de docena,
cuando nos queremos referir a 12 objetos, ¿verdad? Una docena, 12 objetos, una centena, 100 objetos, una decena, 10 objetos, ¿sí? Entonces, la unidad correspondiente al Sistema Internacional de Unidades y que se usa de forma universal por los científicos es el mol. ¿Ok? Y el mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades, ya sea átomos, moléculas o cualquier otra partícula, como el número de átomos que hay en 0,012 kilogramos de carbono 12 puro. Este 0,012 es igual a 12 gramos. ¿Sí? Entonces, un mol es una cantidad, no es una cosa. ¿Sí? Es una cantidad. Así como la decena, la centena, el- es una cantidad. ¿Y qué cantidad es? Y es la cantidad que contiene tantas cosas como átomos hay en 12 gramos de carbono puro. ¿Sí? ¿Y yo dónde voy a saber cuántas cosas hay en 12 gramos de carbono puro? Bueno, eso ya se experimentó, ya se resolvió hace muchos siglos y hoy en día se sabe que en un mol de cualquier cosa, acuérdense que un mol es cantidad. Entonces, si yo digo un mol, me estoy refiriendo a esta cantidad de cosas. 6,022,045 por 10 a la 23 cosas. Acá dice partículas porque vamos a trabajar con partículas en química, partículas que pueden ser átomos, moléculas, iones, pero cosas en general. Si yo digo un mol de libros, es esta cantidad de libros. Si digo un mol de gatos, es esta cantidad de gatos. Si digo un mol de plata, es esta cantidad de plata. ¿Está? Em, Mol, entonces, una cantidad. Así como la docena son 12 cosas, la centena son 100 cosas, un mol son 6,022,045 por 10 a la 23 cosas. ¿Está? Siempre vamos a referirnos o vamos a especificar si se trata de átomos, moléculas o si se trata de iones. ¿Ok? Em, este numerito podemos redondearlo en 6,023 por 10 a la 23 para facilitar eh, recordar, para que sea más fácil recordarle. 6,023 por 10 a la 23. Entonces un mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 cosas. ¿Está? Esta cantidad de átomos, esta cantidad de moléculas, esta cantidad de iones, esta cantidad de partículas, sí ya se puede pesar. ¿Verdad? Sí ya puedo detectar en la balanza. De hecho, eso es lo que me dice acá, que esta cantidad de átomos de carbono ya es detectado por la balanza y me arroja que tiene 12 gramos o 0,012 kilogramos. ¿Ok? Si yo tengo 12 gramos de carbono puro, carbono 12 puro, yo ya estoy seguro que tiene esta cantidad de átomos de carbono. Bueno, entonces, el mol es una cantidad, así como una gruesa son 144 cosas, una docena son 12 cosas y un par son dos cosas. Es una cantidad, no es algo, no es una molécula, ¿sí? Un mol no es una molécula, un mol es una cantidad. ¿Estamos? Bien, para tener en cuenta, la unidad mol se refiere a un número fijo de entidades cuya identidad se debe especificar indicando si se trata de un mol de átomos, moléculas o iones. Tengo que especificar siempre de qué se trata ese mol, porque yo cuando resuelvo ejercicios no sé si están hablando de átomos, de moléculas, de iones o de galletas. ¿Está? Entonces siempre tengo que decir, bueno, un mol de átomos de carbono equivalen a 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si hablo de moléculas, un mol de moléculas de agua equivalen a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si hablo de iones, un mol de iones de nitrato, si este es un oxianión, equivale a 6,023 por 10 a la 23 iones. Si se fijan, siempre un mol equivale a esta cantidad de 6,023 por 10 a la 23 cosas. ¿Está? Y siempre hay que especificar de qué se trata. Átomos de tal cosa, moléculas de tal cosa, iones de tal cosa. ¿Sí? Entonces, por definición, un mol de carbono pesa 12 gramos de carbono. ¿Sí? Y haciendo la correlación, un átomo de carbono pesan 12 U más. O sea, el átomo, entre comillas, pesa la misma
cantidad que pesa un mol de ese átomo, pero cambia nomás la unidad de medida. ¿Sí? Un átomo de carbono pesa 12 UMAS. ¿Sí? Eso está en la tabla periódica, en la parte de peso atómico. Si ustedes buscan un átomo de oxígeno, van a ver que pesa 16 UMAS. ¿Sí? Y acá lo que vemos es que la masa en gramos de un mol de átomos de un elemento puro es igual, numéricamente hablando, al peso atómico en UMA de ese mismo elemento. Es decir, si yo quiero saber cuánto pesa un mol de hierro, tengo que ir a ver en la tabla periódica cuánto es su peso atómico. El peso atómico del hierro es 56 UMAS. Entonces, un mol de hierro son 56 gramos. El mismo número, solamente que le cambio la unidad de medida. En vez de UMA es gramos. ¿Sí? Un mol de cualquier elemento entonces es igual a su peso atómico expresado en gramos. ¿Sí? Eso también es muy importante. Dos cosas muy importantes. Esto, saber que un mol, vuelvo hacia atrás un ratito, un mol equivale a esta cantidad de partículas, y también saber que un mol de átomos de cualquier elemento químico equivale a su peso atómico expresado en gramos. ¿Sí? Entonces, estas son las relaciones que nosotros vamos a usar para resolver los ejercicios que vamos a ver enseguida, que ya vimos incluso eh, hace unos días. Bien, entonces, el más importante, el que primero vamos a usar es este que está acá arriba. El de abajo es cuando trabajemos con moléculas. Hay una definición nueva ahí que todavía no vamos a ver, pero próximamente ya vamos a resolver. Entonces, un mol de átomos de cualquier elemento químico pesa o equivale a su peso atómico expresado en gramos. ¿Sí? Y como es un mol, entonces tiene esta cantidad de átomos de ese elemento. Entonces siempre va a ser, esta cantidad siempre va a equivaler a un mol, y un mol siempre va a equivaler al peso atómico del elemento expresado en gramos. ¿Está? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que ya tengo en la pizarra, y voy a, bueno, ustedes no van a sentir el corte, pero voy a pausar un rato la grabación mientras cargo la pizarra. Bien, creo que ahí ya están viendo la pizarra. Sí. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios, no todos. Otros van a quedar para la tarea de ustedes. Vamos a hacer algunos de estos ejercicios y, como ejemplo, ¿verdad?, nos van a servir para resolver cualquier otro ejercicio que nos o se nos presente. Bien. El primero, por ejemplo, dice, el uno, responder ¿cuál contiene más átomos? Y me da dos posibles candidatos. Me dice un mol de átomos de potasio o un mol de átomos de oro. ¿Sí? Entonces, me toca responder, ¿cuál tiene más átomos? Entonces yo digo, bueno, según nuestra relación que traje acá, un mol de cualquier elemento, acá me relaciona la pregunta, siempre tengo que ver qué me relaciona la pregunta, ¿verdad? Acá me relaciona átomos, voy a subrayar, voy a resaltar con amarillo, me relaciona átomos y me relaciona mol, ¿verdad? Me relaciona mol y átomos. Mol y átomos. Ok. Entonces, me relaciona mol y átomos. Acá están mol y átomos. No me relaciona gramos, entonces a este gramos no le voy a mirar. Ok. Entonces, eh, tengo la relación de que un mol de átomos de X, dice acá, ahora, pero X es para, bueno, puede ser cualquier elemento, en este caso nuestro elemento es potasio, tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de potasio, ¿sí? Y un mol de átomos
de oro tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de oro, ¿sí? ¿De dónde sacó esto? De la definición que está acá. Esta es la definición. Un mol de cualquier cosa siempre va a tener esa cantidad de átomos. Entonces, en este caso estamos viendo que ambas cantidades, ambos moles contienen la misma cantidad de átomos. La misma cantidad. ¿Por qué? Porque es un mol. Entonces, esto es lo mismo que yo te diga. ¿Qué tiene más cosas? ¿Una docena de naranjas o una docena de huevos? ¿Verdad? ¿Cuál tiene más cosas? Y en realidad, como ambos son una docena, ambos tienen 12 cosas, ¿verdad? Y esto es lo mismo, ¿sí? Bien, ahí va. Después tenemos el ejercicio 2, por ejemplo. Me dice, ¿cuántos átomos hay? ¿Sí? Me dice, átomos. Me pregunta átomos. ¿Cuántos átomos hay? En 0,025 moles de hierro. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, en este problema, el número 2, voy a borrar lo que resalté del uno para no confundir, me relaciona átomos con moles, otra vez, ¿sí? Todo este ejercicio 1.11 luego me relaciona átomos con moles. Entonces, eh, átomos con, perdón, eso es moles. Moles con átomos, ¿sí? No me da, no me habla de gramos, no me habla de masa, entonces no le voy a mirar a este que está acá. Sí. Entonces la relación que tengo es la siguiente. Puedo hacer por regla de 3 o por factor de conversión. Un mol de átomos y mi X va a ser el elemento del que me habla el problema. En este caso, hierro. Un mol de átomos de hierro equivalen a 6,023 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Sí? Pero yo no tengo un mol de átomos. Yo tengo 0,025 moles y quiero saber cuántos átomos hay ahí, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, 0,025 moles de átomos de hierro, todo abreviado. ¿Cuántos átomos tiene? ¿Verdad? Yo siempre tengo que poner las unidades de medida que corresponden o que son iguales uno debajo de otro. Sí, y mi incógnita tiene que estar debajo de la unidad de medida que yo quiero obtener. ¿Sí? Entonces, esta es una regla de 3 simple, sencilla, común y corriente. El que queda con la X en diagonal siempre va a ser el que divida. Entonces, X es igual 0,025 moles de átomos de hierro. ¿Sí? Yo voy a poner acá 0,025 moles de hierro nomás ya. Ya sabemos que se trata de átomos. Por 6,023 por 10 a la 23 átomos de hierro dividido un mol de hierro, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, siempre pongan todas las unidades de medida, siempre. En la regla de 3 en el factor de conversión, siempre pongan todas las unidades de medida. Eso les va a guiar a ustedes a saber si están haciendo bien o no su ejercicio y ustedes mismos se pueden autocorregir o detectar su propio error, ¿verdad? Acá, por ejemplo, mol de hierro se va con mol de hierro. ¿Sí? ¿Qué me queda? Me queda átomos de hierro. Yo no escribí todo nomás por falta de espacio y ahí está. Entonces, esto es, ¿cómo yo resuelvo? Va a ser 0,025 por 6,023 exponente 23. ¿Sí? Si tienen problemas a la hora de cargar en la calculadora estos números, me avisan y vemos en clase para despejar dudas. Entonces esto es 0,025 por 6,023 exponente 23 dividido 1, ¿verdad?
pero como dividido uno va a quedar lo mismo, entonces puedo saltarme ese paso. Y esto me sale que el valor es de 1,50 y hay un montón de números, ¿verdad? Incluso podemos redondear esto, podemos dejar en dos decimales 1,51, pero ese exponente que está al final nunca se tienen que olvidar, ¿sí? Y la unidad de medida, obvio. 1,51. ¿Y en qué unidad de medida quedó esto? Átomos de hierro, entonces. Átomos de hierro, ¿sí? Entonces, ¿qué era esto? Estos son los átomos que hay en 0,025 moles de hierro. Y ahí se acabó el problema. ¿Está? Ejercicio concluido. Me quedé un poquito en algunas cosas, pero para poder ver con más detalles nomás. Obviamente esto se puede terminar mucho más rápido. Se puede resumir muchas más cosas, pero bueno. Vamos a hacer uno más de estos y después hacemos de otro tipo de ejercicios. ¿Está? Vamos a hacer el 3. El 3 dice, ¿cuántos átomos hay? Ahora, también quiero saber átomos. No, vamos a hacer el 4 en realidad. El 4 porque es un poquito diferente. Igual ustedes hagan el 3. 4. El 4A. Me dice, ¿cuántos moles de átomos contiene? ¿Verdad? 4 me pide moles. 4 me pide moles. Y el A me dice 1,00, ¿verdad? Por 10 a la 23 átomos de zinc. ¿Ok? Quiero saber cuántos moles o a cuántos moles corresponden. Ahí están los otros ejercicios. Ya se asoman los otros ejercicios. Entonces, es la misma relación. Yo sé que un mol, ¿verdad? Y en este caso un mol de zinc equivalen a 6,023 por 10 a la 23 átomos de zinc. ¿Sí? Yo quiero saber cuántos moles o a cuántos moles equivalen 1,00 por 10 a la 23 átomos de zinc. ¿Sí? Entonces, esta es una regla de 3 donde el que queda con la X en diagonal es el que divide. Entonces, esto va a ser un mol de zinc por 1,00 por 10 a la 23 átomos de zinc dividido 6,023 por 10 a la 23 átomos de zinc. ¿Sí? Entonces, acá átomos de zinc se va con átomos de zinc, que me queda moles. Moles de zinc me queda. Que yo quería moles, entonces estoy bien. Y esto va a ser 1 por 1,00 exponente 23. Eso es 1 exponente 23. Dividido 6,023 por 10 a la 23. Yo les voy a recomendar también que aprendan a usar paréntesis en las calculadoras para poder separar cada número que van cargando, entonces para que las calculadoras les entiendan mejor a veces porque no cargamos con paréntesis, la calculadora flashea y nos tira cualquier cosa. Pero este valor me sale 0,166 o podemos redondear también a dos decimales 0,17 moles de zinc. Y ahí termina, ¿sí? ¿Qué es esto? Estos son los moles que corresponden a esta cantidad de átomos. ¿Tá? Y ahí termina el ejercicio. Entonces, si me piden moles y átomos, yo hago la relación de acuerdo a esto. Siempre vamos a usar esta relación. ¿Ok? Cuando veamos moléculas, vamos a ver que hay un pasito más extra, pero es la misma cosa, el mismo principio siempre. ¿Estamos? Bien, hacemos otro ejercicio entonces. Es llevar esto hacia acá para que podamos usar otra vez. A ver, ahí está. Estos son el 1,12 y es la misma cosa. ¿Sí? Vamos a ver que es lo mismo, pero acá ya usamos gramos, usamos ya el peso atómico de los elementos.
¿sí? Entonces, el uno dice, vamos a sacar los datos. ¿Cuántos moles? ¿Verdad? Ahí me pide otra vez cantidad, moles. Eh, Voy a subrayar las palabras que me pide, o las unidades que me pide, o la relación que me hace. Moles de átomos se encuentran en esta cantidad de gramos de átomos, ¿sí? Entonces, em, moles y gramos, dice, ¿verdad? Entonces tenemos acá moles y gramos. No nos habla de átomos, ¿sí? Moles de átomos, pero no de átomos. Entonces, de átomos no me habla. Habla de moles de átomos. No sé por qué me hizo un pentágono, pero bueno. No veo entonces la parte de átomos porque no me relaciona a átomos, solamente moles y gramos. Saco los datos. ¿Qué me piden moles? Pide moles y me da 5,64 gramos de zinc. ¿Sí? Estamos. Entonces yo quiero saber cuántos moles son 5,64 gramos de zinc. Entonces, yo lo que sé es que un mol de zinc, ¿verdad? Acá la relación de esta que está acá, un mol de zinc equivale al peso atómico del zinc expresado en gramos. Entonces yo me voy a la tabla periódica, busco el elemento zinc y escribo acá su peso atómico. En este caso el peso atómico del zinc es 65,37. Puedo usar todos los decimales, o hasta dos decimales está muy bien, ¿sí? Entonces voy a escribir mejor. 65,37 o podemos redondear 65,4 gramos de zinc. ¿Está? Bien, entonces, esta es la relación que yo saco de acá, ¿sí? ¿De dónde saqué este número que está acá? De la tabla periódica, ¿sí? No inventé, de la tabla periódica. Entonces yo quiero saber cuántos moles de zinc equivalen a 5,64 gramos de zinc. Entonces también tenemos una regla de tres. La regla de tres es uno de los métodos que usamos para resolver. Entonces esto es x es igual. El que queda con la x es el que va a dividir y los otros dos se van a multiplicar. Va a ser un mol de zinc por 5,64 gramos de zinc dividido 65,37 gramos de zinc. ¿Está? Entonces acá gramos de zinc se va con gramos de zinc, me queda moles, que es lo que yo quería. Bien, entonces, y le metemos en la calculadora 1 por 5,64 es 5,64 dividido 65,37. Y eso sale 0,085 moles de zinc. Y ahí termina. ¿Sí? En este caso, cuando trabajamos con gramos ya, tenemos que usar la tabla periódica para buscar el peso atómico. Nada más, ¿verdad? Cuando trabajamos con moles y átomos, no hace falta mirar la tabla periódica, pero cuando trabajamos con pesos atómicos o cuando vemos que nos tira gramos, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que ir a ver el peso atómico. Bien, hacemos uno más y después ya cortamos el video. Está un poquito larguito, pero quiero hacer bien detallado todo. Em, el 4. 4. Datos. El 4 dice, ¿cuál es la masa? Masa. ¿Cuál es la masa? De 0,265 moles de silicio. SI. ¿Ok? La masa siempre nosotros vamos a medir en gramos. Entonces acá tenemos otra vez una relación gramos, moles. ¿Sí? Y ya sabemos que un mol de cualquier elemento, en este caso silicio, equivale a
el peso atómico del silicio expresado en gramos. Entonces yo me voy a la tabla periódica, busco el silicio y veo que redondeando, podemos redondear, pueden usar todos los decimales, repito, o pueden redondear, no importa. Si no usan todos los decimales, siempre redondeen. Entonces en este caso es 28 eh, gramos, ¿verdad? El peso atómico del silicio expresado en gramos, ¿sí? De la tabla periódica saqué este número. Yo lo que quiero saber es 0,265 moles de silicio, ¿cuántos gramos son? ¿Ok? Entonces, X va a ser igual a 0,265 moles de silicio por 28 gramos de silicio dividido un mol de silicio. Entonces acá, mol de silicio se va con mol de silicio, me queda en gramos, ¿sí? Que es lo que yo quería, ¿verdad? La masa. Entonces X es igual 0,265 por 28. 0,265 por 28. Entonces esto a mí, acá ya no hace falta tener esta división. A mí me sale esto 7,42 gramos de silicio. Y ahí termina, ¿verdad? Cuando obtengo lo que me pide, termina el ejercicio. Fin, se acabó, ¿verdad? Y esto para cualquier transformación. Esta relación es la que nosotros usamos. Por eso, esta relación pueden anotar en su cuaderno. No hay ninguna fórmula, sino que hay razonamiento, ¿sí? Bien, dejamos hasta la grabación.